14 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros principales titulares. JNE explica que norma que regula presentación de padrones y afiliados no afecta derecho de participación política. En campaña Mito y Verdad, conozca la legalidad del voto dirimente del presidente del JNE en sesiones del Pleno. OMPE implementó sistema de notificaciones electrónicas para agilizar trámites en el marco de los comicios. Comenzamos nuestra edición de hoy compartiéndoles el último video de la campaña del JNE Mito y Verdad, donde se aborda sobre la legalidad del voto dirimente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en las sesiones del Pleno del ente electoral. Hay quienes cuestionan la legalidad de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones cuente con voto dirimente o doble voto durante las sesiones del Pleno del Jurado, y señalan incluso que ello resta legalidad a sus resoluciones. Pero no es verdad. 1. ¿Qué dice la ley? El artículo 24 de la Ley número 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, establece que para la adopción de decisiones o la emisión de un fallo se requiere el voto de la mayoría simple de los miembros concurrentes del Pleno. Debido a que la norma también contempla que las sesiones se realicen con un mínimo de 4 miembros, el mencionado artículo establece que en caso de empate 2-2, el presidente tiene la potestad del doble voto o voto dirimente. 2. Este mecanismo es común en casi cualquier órgano colegiado y tiene el espíritu de viabilizar la toma de decisiones sin dejar que una situación de empate frene importantes decisiones. 3. Es importante recordar que durante las pasadas elecciones generales del 2021, el Pleno del Jurado solo contó con 4 de sus 5 integrantes debido a que el Colegio de Abogados de Lima no eligió a su representante, pese a las constantes exhortaciones del Jurado Nacional de Elecciones para hacerlo. La verdad es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones está facultado por ley a contar con el doble voto o voto dirimente ante posibles situaciones de empate para emitir sus resoluciones. Es válido, es legal y es una práctica común en varios colegiados. Hechos confirmados para ciudadanos informados. Ante la Comisión de Constitución del Congreso, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que la decisión de regular la modalidad de entrega de los padrones de afiliados fue necesaria y se ajustó al mandato de la Ley 31357. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso y señaló que la decisión del máximo ente electoral para que las organizaciones políticas entreguen su padrón adicional de afiliados en conjunto es constitucional. Tienen que haber pensado por todos los ciudadanos en su salud, en su bienestar y al mismo tiempo, desde luego, en la participación política. Y entonces, ¿qué es lo racional? Lo racional es hacer que la participación política de un lado y el derecho a la salud y la vida por el otro no sean incompatibles, no colisionen. La fecha del 5 de enero no se ha movido. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza el 5 de enero con una presentación ordenada y no desordenada que ponga en riesgo la salud y probablemente la vida, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar el COVID, de los que tienen que ver con esta materia, no solamente recibiendo, sino también entregando los padrones de sus integrantes, de sus afiliados. La forma era tenerlo todo listo, entregado. Esa era la forma. Y eso es lo que dijo el Jurado Nacional de Elecciones.
El titular destacó además que los plazos señalados en el cronograma de las elecciones regionales y municipales 2022 son preclusivos. Los procesos electorales, incluidas las elecciones internas, que son parte de tales, implican una serie de actividades por parte de los diversos actores, es decir, organizaciones políticas, candidatos, organismos electorales, etcétera, que se desarrollan previa organización en etapas que son preclusivas y con plazos perentorios. La modificación de una norma en materia electoral que prevé nuevas condiciones supondría la reducción del plazo de las demás etapas y subetapas o su variación, porque el día fijado para la realización de las elecciones, al igual que otros hitos electorales, son parte del cronograma y son inmodificables y se encuentran establecidas en la ley y desde luego en el cronograma electoral. Finalmente afirmó que el hito electoral para presentar los padrones de afiliados fue el 5 de enero de este año. Presentar los padrones cuando estén listos, cuando el partido esté listo. Estoy listo, tengo todo en orden, lo presento. El 4 o el 5. ¿Ya? La fotografía que he visto no sé si corresponde al tiempo, porque me parece que no, a partir de los informes que tenemos nosotros, de que no han habido tales esperas en la puerta del jurado desde las 12 de la noche o cosa por el estilo. No tenemos información, hemos solicitado y no tenemos esa información. Por otro lado, vuelvo a reiterar que las personas no están impedidas de votar ni de participar en las elecciones que se efectuarán para elegir alcaldes y regidores y miembros de los gobiernos regionales, gobernadores y vicegobernadores. No es un requisito estar afiliado en principio. Pero para las internas sí, desde luego, claro. Y por eso es que las organizaciones políticas tienen responsablemente que tomar en cuenta lo que las normas jurídicas pertinentes señalan. Por su parte, los titulares de OMPE y RENIEC brindaron su opinión respaldando la exposición del presidente del JNE ante la Comisión de Constitución del Parlamento. Vemos los detalles en la siguiente nota. Durante su participación en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, precisó que alguna modificatoria al cronograma electoral podría generar inconvenientes en la organización del proceso en marcha. Esto alteraría el calendario electoral previamente establecido, por supuesto, dificultando la construcción de mesas de sufragio. Esta actividad estratégica e inmediatamente posterior a la recepción de los padrones electorales de las 170 organizaciones políticas que cumplieron con convocar elecciones internas y a las cuales les organizaremos sus internas partidarias el 15 y el 22 de mayo del presente año. Entonces, quiero dejar constancia que nuestra preocupación es la postergación en la aprobación y entrega de los padrones de afiliados, toda vez que esto tendría un impacto negativo en la organización del proceso electoral. Del mismo modo, Carmen Velarde Queclin, jefa del RENIEC, expresó que todo el sistema electoral coincide con lo expuesto por el presidente del JNE. Por eso nos alegra haber escuchado la opinión de nuestros colegas del Jurado Nacional de Elecciones, la opinión también de nuestros colegas de la Oficina Nacional de Proceso Electoral. Coincidimos en que existe un cronograma electoral ya dado, conocido, publicado y que cualquier cambio o movimiento podría afectar que no se logren los objetivos para tener unas elecciones, por supuesto, siempre participativas y de la más alta calidad. En tanto, Alonso Encarnación, abogado del JNE, sostuvo que la norma emitida por el Jurado Nacional de Elecciones que regula la presentación de los padrones de afiliados de las organizaciones políticas con miras a las elecciones regionales y municipales 2022 no afecta el derecho a la participación política, como algunos sectores lo han sostenido. El especialista del Jurado Nacional de Elecciones, Alonso Encarnación, aclaró sobre presentación de padrón de afiliados que la norma del ente electoral no afecta el derecho a la participación política y recordó la intangibilidad de la normativa electoral,
como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Al respecto es que hay una norma que establece una intangibilidad de estos hitos electorales, estas fechas tope, que es lo que dice la norma. Una vez dentro del cronograma, dentro de un año anterior a la fecha de elección, no se puede modificar las reglas del juego, no se pueden modificar las reglas que van a prever o establecer o regular el proceso electoral. Esta regla general que se aplica a todos los procesos electorales, el año pasado fue modificada de manera excepcional, se amplió un mes más, era hasta septiembre la fecha límite para que el Congreso emita leyes muy especiales respecto a este proceso electoral, pero lo ampliaron hasta octubre, y es en octubre que emiten esta ley 31357. Ahora, que se pueda volver a modificar, ya queda a criterio del Congreso y posteriormente podrá ser evaluado de manera técnica por el Jurado Nacional de Elecciones. El especialista refirió que las agrupaciones y sus personeros legales debieron ser diligentes para cumplir las condiciones indicadas expresamente en la norma, dado el actual contexto de emergencia nacional sanitaria, como presentar sus padrones de afiliados en conjunto y en un solo acto hasta el 5 de enero de este año. Claro, una afectación al derecho de participación política, no, por el contrario, nosotros reiteramos el deber de diligencia que tienen no solamente los organismos del sistema electoral, sino también, y con más razón, las organizaciones políticas, porque son ellos el medio de aquellos afiliados que pretenden inscribir para que puedan ejercer sus derechos políticos. Ahora, la ley de organizaciones políticas establece que precisamente este deber de diligencia no es expreso, es tácito, pero se entiende que cuando uno, por ejemplo, va a renovar su DNI a la RENIEC, cuando menos debe saber cuáles son las normas o los requisitos que yo necesito para ese trámite. Con más razón, si yo estoy interesado en inscribir mis afiliados para que puedan ejercer su derecho de participación política ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo mínimo que debo conocer son las normas vigentes al momento de la presentación de este trámite. Bueno, el otro sustento que usted menciona, o que ya se mencionó inicialmente, es el tema del COVID, ¿no? A inicios de diciembre, finales de noviembre, cuando se emite esta regla, el índice de contagios de la COVID-19 estaba elevado. Además, dijo que se debe tomar en cuenta que para el actual proceso existen dos cronogramas, el de las elecciones regionales y municipales 2022 propiamente, y el de elecciones internas, cuyas etapas e hitos deben cumplirse de manera estricta y cuya intangibilidad está prevista en la legislación electoral. Y es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre los próximos hitos electorales para las elecciones regionales y municipales 2022. Y nos encontramos con José Tello Alfaro. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. De verdad es un gusto estar con ustedes, justamente ya advirtiendo un poco cómo está la dinámica electoral, sobre todo en este proceso eleccionario interno que está superpuesto en lo que viene a ser el proceso de elecciones regionales y municipales de 2022. Sí, doctor, precisamente vamos a comenzar hablando de lo que significa el padrón electoral, cómo es que se elabora y cuáles son las etapas y finalmente qué es lo que hacen los organismos del sistema electoral. Correcto. A ver, 240 días antes de la elección, porque hay que recordar que un año antes se cierra ya el padrón electoral, se remite el mismo al Jurado Nacional de Elecciones para que éste lo apruebe 210 días antes. Hay que tener en cuenta que esa temporalidad es establecida en la norma electoral, específicamente en la Ley Orgánica de Elecciones, y es una normatividad que desde el año 2017 está estandarizada para todos los procesos electorales que se llevan a cabo a nivel nacional, sean elecciones regionales y municipales, sean elecciones generales, donde escogemos a presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos. Entonces, hay que tener en cuenta que esta dinámica en particular es importante porque lo que se busca es salvaguardar en buena medida la posibilidad fiscalizadora que puede tener el jurado, o que tiene, para ser más exactos, sobre el padrón electoral que se utiliza para cada comicio. Hay que tener en cuenta que esa temporalidad es respecto al proceso en general, porque hay una temporalidad distinta para las elecciones internas, que quiero ser bastante enfático, están incorporadas
dentro de lo que viene a ser el proceso de elecciones regionales y municipales. Son parte del proceso de elecciones regionales y municipales y tienen también una etapa de validación del padrón electoral de afiliados a los partidos políticos. Sí, doctor, respecto a este padrón de afiliados para las elecciones internas, ¿cuál es el procedimiento y cuáles son los plazos, las fechas? Correcto. Se remite esa información al Registro Nacional de Identidad y de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Evidentemente, quien tiene este tipo de información es el Registro de Organizaciones Políticas, y entre el 15 y el 25 de marzo ya tiene que estar, digamos, remitido por parte del RENIEC el padrón hacia jurado para su aprobación el 25 y corría de traslado hacia la OMPE para que ejecute el proceso de elecciones internas. Esto es sumamente importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder escoger dentro de los partidos políticos a los candidatos alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, en general también regidores y consejeros. Bien, listo. Ahora veamos inmediatamente cuál es el hito que le sigue. Estamos hablando del plazo máximo para que cada organización política comunique a la OMPE candidatos a delegados. ¿Por qué es importante este hito, doctor? Porque recordemos que tenemos, a razón de la ley 31.357, dos modalidades de elección. La elección a través de un militante, un voto, y la elección a través de delegados. Entonces se genera algo que en mi opinión es engorroso, porque a mi modesto entender, y lo he expresado públicamente en muchas ocasiones, esto debió haberse manejado solo con una modalidad de elección de un militante, un voto, y no recurrir a esta figura de la elección a través de delegados. Sin embargo, para facilitar el proceso, debemos tener en cuenta que en el caso de los delegados, estos hasta el 26 de marzo tienen que estar presentados ante la OMPE, ¿no? Hay además también, respecto de la elección propiamente candidatos, todo un procedimiento que hay que seguir y que nos lleva a hacer exactamente lo mismo el 9 de abril. O sea, 26 de marzo, delegados, 9 de abril, candidatos. Candidatos que, dicho sea de paso, si me permite Paloma, tienen que pasar por el sistema de declara internas. Algo que yo resalto del Jurado Nacional de Elecciones, algo muy positivo del Jurado Nacional de Elecciones, es el hecho de que haya habilitado un declara interna para que ya no haya excusa de no filtrar a sus candidatos, por Dios santo. O sea, tienen que filtrarlos. O sea, tienen todas las herramientas desde la etapa incluso de internas, sin excepción, para llegar incluso a la etapa de lo que viene a ser ya la inscripción de candidaturas, cuyo plazo límite es el 14 de junio, establecido por norma, 110 días antes de la elección, con todo bastante claro y bastante ordenado. Doctor, tema de los delegados, ¿las organizaciones políticas tienen un número mínimo o máximo obligatorio para tener la cantidad de delegados? No, porque eso lo establece el propio estatuto del partido político, su reglamento electoral. Si no está este reglamento inscrito, sobre todo por el caso de los movimientos, que hay una norma específica, el Jurado Nacional de Elecciones ha estandarizado, digamos, lo que viene a ser un reglamento de, en este caso, de elecciones internas. Bien, listo. Ahora, usted nos hablaba de que los partidos políticos tienen que filtrar a sus candidatos, ¿no? Ellos tienen el deber con la ciudadanía, con sus electores. En ese sentido, existen diferentes plataformas y una de ellas es la ventanilla única que pone a disposición de los partidos políticos. ¿Esta ya se encuentra habilitada, doctor? Sí, y está para que justamente se pueda cruzar la información. Es otra herramienta que justamente el Jurado Nacional de Elecciones facilita para poder filtrar a los candidatos. O sea, tenemos el declara interna que permite colocar, o sea, subir la información de los candidatos en internas. El declara propiamente se va a dar una vez ya terminado el proceso de elecciones internas, que hacia el 7 de junio hasta el 14 de junio ya va a permitir que se puedan hacer las inscripciones de los candidatos electos en este tipo de comicios, y luego sí hay que tener en cuenta que en todo momento está la ventanilla única, que obviamente pues es una herramienta cada vez más completa que permite conocer mucho los candidatos. Sobre todo
cuestiones que son elementales, medulares como antecedentes, propiedades y demás información que en algunos casos es pública y en otros casos reservada, pero que como lo maneja el personero de el partido del movimiento, de la organización política, finalmente pues no hay excusa, y en esto sí quiero ser bastante claro, creo que ya reiterativo, para que no hagan su trabajo de filtrar candidaturas. Ese tema de que vienen de que se me pasó, que me sorprendió, que no la vi, creo que es bastante ya degradado a estas alturas, ya el presentarse con ese tipo de excusas. Por supuesto, doctor. Ahora inmediatamente nos vamos al siguiente hito, que sería el 18 de abril del 2022, fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la OMPE su relación de miembros de mesa. ¿Organización política es diferente a la elección de los miembros de mesa? Totalmente, porque este es para las elecciones internas que van a liderar el sistema electoral, la OMPE, el jurado y el RENIEC. Bueno, la administración electoral, no quiero entrar en un tema conceptual porque el sistema es otra cosa, pero la administración electoral que interviene por la ley 31.357 en estas elecciones internas, bueno, necesita este tipo de información para poder conducir los procesos eleccionarios que se van a hacer a nivel nacional. Hay un antecedente que se dio para justamente las elecciones generales de 2021, y ese antecedente fue justamente también a razón de la ley 31.038, una norma que también estableció este tipo de mecanismos. Cabe señalar que ahora sí, digamos, como que el jurado va a tener mayor protagonismo, sobre todo en la etapa de fiscalización y también resolución de controversias del órgano electoral partidario o del movimiento regional, que es el que conduce el proceso con la OMP. Es una primera instancia como jurado electoral especial. Y dicho sea paso, también hay que aclarar de que los jurados electorales especiales no es que sean revisores, no intervienen, interviene pleno el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, listo. Ahora va el mismo día de la elección interna para los candidatos y delegados por parte de los afiliados. Coméntanos sobre este hito, por favor, doctor. La verdad de las cosas, las fechas, la temporalidad. Nosotros tenemos que el 15 de mayo se hace la elección de candidatos a cargo de elección popular bajo la modalidad de un militante un voto. Pero en esa ocasión también, bajo la modalidad de un militante un voto, se escogen a los delegados, que a la semana siguiente, el día 22, van a ser quienes escojan a los candidatos. Repito nuevamente, no me parece el mecanismo más democrático, es una opinión personal, sabiendo justamente que el JNE-TV es un espacio plural. Vuelvo a expresar algo que ya he hecho público anteriormente, y sí me parece importantísimo que se tome mucho cuidado en cómo se realiza el proceso de elección por delegados, porque si bien interviene los organismos electorales, si bien el jurado puede fiscalizar, este tipo de convenciones tienen pues, porque son convenciones de delegados, tienen pues a veces tratamientos un poco que son particularidad de los partidos, pero que digamos no es el talante más democrático que uno espera. Entonces hay que de dar una garantía a los candidatos, y esto sería importante tener en consideración, de que por lo menos no va a ser tan complicado el proceso de su elección, y en la medida de lo posible hacerlo más transparente, aunque sea a través de delegados. Créame que la intervención de los organismos electorales, a diferencia de elecciones internas de periodos pasados como las elecciones del 2018, las del 2014, si hablamos regionales municipales, es gravitante para poner orden. Lo he podido visualizar, por ejemplo, creo hay evidencia bastante clara de las elecciones internas conducidas por los organismos electorales para las elecciones generales de 2021. De repetirse, sin lugar a dudas, estaríamos bajo elecciones mucho más garantistas respecto a quienes son candidatos, y nos olvidaríamos un poco de esas situaciones tan complicadas, tan lamentables a veces, que justamente desvisten la situación de inestabilidad, se puede decir precariedad institucional, que tienen los partidos y movimientos políticos en nuestro país. Doctor, pero aquí, qué bueno que usted lo menciona, y nos gustaría precisar que finalmente esta normativa de que se escoja cualquiera de las dos modalidades, ya sea por parte de por los delegados o por un militante un voto, esta es la normativa que se ha elaborado desde el Congreso de la República. Claro, y hay que dejar bien en claro algo, que ya creo que es reiterativo. El jurado no es responsable de las leyes que se dan. El jurado, al igual que la OMP y el RENIC, emiten opiniones técnicas. El Congreso las acoge o no las acoge, y muchas veces las normas electorales tienen problemas de carácter antitécnico, por decirlo de alguna manera, son poco prácticas.
Pero lamentablemente, y eso es lo que la población a veces no está del todo sensibilizada, la culpa no es del jurado, la culpa no es de la OMPE, la culpa no es del RENIEC. La culpa es del Congreso de la República, de los políticos y de cómo diseñan las normas electorales que se aplican. En ese punto, por ejemplo, ¿por qué complicar para hacer o sea, ir a un caso específico? ¿Para qué complicar con una doble elección de candidatos a través de un militante, un voto, y de delegados, para que una semana después también vayan siendo electos por un militante, un voto el mismo día que sean las internas, por decirlo de alguna manera, abiertas a los afiliados? Eso es complicado porque lo que no se vislumbra también es el costo que genera eso. Claro. Por eso en su momento, repito, fue una voz crítica en torno a este tipo de disposiciones, porque yo particularmente lo veo hasta oneroso en un país que tiene que ahorita, creo, administrar muy bien sus recursos y que quiere salir adelante de la crisis económica en la que se encuentra sumergida por el COVID-19. Claro, claro, doctor. Toda una logística que se tiene que desplegar Totalmente. finalmente desde los organismos del sistema electoral. El pago también del personal de los organismos electorales, el despliegue en general, todo eso es costoso, pero no se cuantifica, sí, lamentablemente. Sí. Doctor, ya para finalizar con la entrevista, por favor, brevemente, el último hito en el contexto de las elecciones internas, la fecha límite para la publicación de los resultados electorales. Claro, lo que pasa es que la fecha límite va al 7 de junio y desde ahí se abre justamente la etapa de inscripción de candidaturas hasta el 14 de junio. Ahí ya no es el declara internas, sino es el declara propiamente, donde hay que subir toda la información de los candidatos y esperemos ya no tener problemas de exclusiones y demás situaciones a veces un poquito complicadas que se dan y que generan un litigio electoral que creo que distrae la atención de lo que debe ser una campaña o una actividad ya política, proselitista, sustentada en propuestas más que en temas legales, o sea, tratándose ante el Supremo Tribunal Electoral. Así es, efectivamente. Doctor, nosotros estamos, como siempre, muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias y por darnos una clara explicación de la normativa electoral y en este caso del cronograma. Hasta una próxima oportunidad. Un enorme gusto, muchas gracias. Cuídese, hasta luego. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos, para contarles que el JNE, mediante resoluciones publicadas en el diario El Peruano, convoca a ciudadanos a asumir cargos municipales en los departamentos de Amazonas y Ucayali tras la vacancia y suspensión de autoridades. Veamos. El JNE publicó 2 resoluciones en el diario El Peruano para convocar a ciudadanos de los departamentos de Amazonas y Ucayali a asumir cargos municipales y así completar el periodo 2019-2022. El Supremo Organismo Electoral convoca como regidora del Consejo Distrital de Trita en Amazonas a la ciudadana Betsy Mendoza Inga. Previamente, el Pleno declaró fundada la solicitud de vacancia presentada en contra del regidor de la comuna, Leiber Suta Pizarro, por inconcurrencia injustificada durante 3 meses. En consecuencia, se deja sin efecto la credencial otorgada con motivo de su elección en los comicios del 2018. Por otro lado, se convoca al ciudadano Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez para que asuma provisionalmente el cargo de gobernador regional de Ucayali. Ello a razón de que la autoridad Francisco Peso Torres fuera suspendido de sus funciones al dictársele prisión preventiva de 36 meses por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal. Por tanto, el Pleno del JNE deja sin efecto de manera provisional la credencial que le fue otorgada con motivo de las elecciones regionales del 2018. Cabe precisar que todos los pronunciamientos que emite el JNE se notifican en la casilla electrónica. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano una resolución en la que convocan al ciudadano para que asuma de manera provisional el cargo de gobernador del gobierno regional de Ucayali. Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez, vicegobernador del gobierno regional de Ucayali, informó que, en contra de Francisco Antonio Peso Torres, gobernador del gobierno regional de Ucayali, que se le había dictado una medida de prisión preventiva por el término de 36 meses, por lo que se solicitó que se les pida la credencial provisional como gobernador de dicha región. Por tal motivo, mediante el oficio del 29 de enero del 2022, la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones
reiteró el requerimiento al señor consejero delegado para que remita los documentos necesarios y así continuar con el trámite de la solicitud de acreditación presentada. Es así que Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez asumirá de manera provisional el cargo de gobernador del gobierno regional de Ucayali, en tanto se resuelve la situación jurídica de la autoridad suspendida, para lo cual se le otorgará la credencial que lo faculte como tal. El Jurado Nacional de Elecciones publicó 5 resoluciones en las que se pronuncia sobre los recursos de apelación en solicitud de vacancia de diversas autoridades en el interior del país. Los detalles en la siguiente nota. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano 5 resoluciones donde declaran infundado recurso de apelación y en consecuencia desestiman solicitud de vacancia presentada en contra de alcalde y regidores de la Municipalidad Distrital de Yaguas, provincia de Putumayo, departamento de Loreto. Asimismo, se declaró infundado recurso de apelación contra acuerdo de consejo que rechazó vacancia de alcalde y nulos acuerdos de consejo referidos a solicitudes de vacancia de regidores de la Municipalidad Provincial de Datem de Marañón, departamento de Loreto. El ente electoral también declaró infundado otro recurso de apelación que, en consecuencia, confirman el acuerdo de consejo que rechazó solicitud de vacancia presentada en contra de la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto, a causa de infracción a las restricciones de contratación. Además, el organismo electoral, en otras resoluciones, señaló que se confirmó el acuerdo de consejo adoptado en la sesión extraordinaria de Consejo Municipal, que declaró infundada solicitud de vacancia presentada en contra de regidores del Consejo Provincial de Rioja, departamento de San Martín. Y finalmente, se publicó que se confirmó el acuerdo de consejo que declaró improcedente recurso de reconsideración interpuesto en contra del acuerdo de consejo que desaprobó solicitud de vacancia presentada en contra de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, provincia y departamento de Tumbes. En el siguiente informe de la OMPE conozca las funciones y la importancia del órgano electoral central de las organizaciones políticas en las elecciones internas de este año. Toda organización política debe contar con un órgano electoral central, OEC, el cual tiene a su cargo importantes funciones administrativas y electorales durante el desarrollo de las elecciones internas partidarias. El OEC es de carácter permanente y autónomo respecto de los demás órganos internos de la organización política y está integrado por un mínimo de 3 miembros titulares y 3 suplentes. En este caso, el presidente o la presidenta del OEC tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del reglamento de las elecciones internas dentro de las organizaciones políticas. También debe administrar la dirección electrónica para notificaciones de la OMPE. Asimismo, fueron los encargados de informar a la OMPE la convocatoria y selección de modalidades de comicios internos realizadas entre el 15 y 22 de enero para el cumplimiento de dicha actividad. Otra de las actividades que tiene a posterior es comunicar la designación de los miembros de mesa y la relación de personeros y personeras de las mesas de sufragio. Es importante precisar que solo las afiliadas y los afiliados a la organización política pueden ser miembros del OEC, y estos están impedidos de postular en las elecciones internas. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizará el segundo taller informativo para presidente y miembros del Jurado Electoral Especial de Lima Centro en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Esta charla informativa se desarrollará de manera interna y virtual este martes 15 de 2 a 6:45 de la noche y el miércoles 16 de 2 de la tarde a 6:50 de la noche. Cualquier consulta puede ingresar a www.esec.edu.pe. Continuamos con el desarrollo de nuestra información porque OMPE implementó el sistema de notificaciones electrónicas para agilizar trámites administrativos realizados por las organizaciones políticas en el marco de estos comicios. El sistema de notificaciones electrónicas de la OMPE es un servicio que permite mantener una comunicación fluida con los excandidatos y las excandidatas, así como con los representantes de organizaciones políticas o alianzas electorales que participaron en procesos electorales.
A través de este sistema se puede conocer de forma rápida los actos administrativos de competencia del organismo electoral. También recibir documentos con firma digital que les otorgan integridad y validez jurídica. Para acceder al servicio, se debe presentar un pedido de asignación de casilla electrónica hasta el 28 de febrero. La solicitud debe presentarse en la mesa de partes virtual o en la mesa de partes presencial de la OMPE Central o en las oficinas regionales de coordinación. Al momento de complementar el requerimiento, la persona debe indicar sus datos completos, así como un correo electrónico, número de celular y número fijo para que el ente electoral pueda informar y dar respuesta al solicitante. Cabe mencionar que, a través del sistema de notificaciones electrónicas de la OMPE, las organizaciones políticas pueden presentar, por ejemplo, su información financiera. De esta manera, el organismo electoral recibe los documentos para verificar y realizar controles externos de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Y la OMPE nos informa en la siguiente nota todo el proceso de verificación que sigue el padrón electoral por los organismos del sistema electoral con miras a las elecciones regionales y municipales de este año. Más de 24 millones de peruanos y peruanas se encuentran habilitados para sufragar en las elecciones regionales y municipales 2022, según el padrón electoral preliminar. Es importante precisar que el RENIC cerró el padrón electoral el 2 de octubre del año pasado. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones y el ente registral han llevado acciones de depuración y fiscalización del mismo. Posteriormente, las listas del padrón inicial fueron publicadas del 1 al 5 de diciembre para que la ciudadanía pudiera verificar que sus datos sean correctos. Y el último 4 de febrero, el RENIC entregó el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones para su aprobación definitiva. En el padrón se consignan los nombres, apellidos, fotografía, huella dactilar y firma digitalizada de las electoras y los electores. También contiene el dato domicilio declarado por cada persona, así como los nombres del distrito, provincia y departamento de residencia. Una vez que sea aprobado por el jurado, se remitirá el padrón definitivo a la OMPE para la organización de unos comicios transparentes, seguros y ordenados. Esta mañana nos acompaña el señor César Ortiz Anderson. Él es presidente de APROSEC, Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú. Nos acompaña esta mañana para poder hablar sobre la declaratoria de emergencia que se da en Lima y Callao, cuál es el impacto y las repercusiones, además de las recomendaciones tan importantes en este contexto. Señor Ortiz, muy buenos días, bienvenido. Luisa Kersinina, buenos días, un saludo a todos los televidentes. Señor Ortiz Anderson, el 3 de enero el gobierno ciertamente decretó este estado de emergencia en Lima y Callao por el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Nosotros queremos que usted les explique más a nuestros televidentes qué implica este nuevo estado de emergencia. Bueno, el estado de emergencia es el apoyo de las Fuerzas Armadas para la gran inseguridad que hoy día vivimos en Lima, en el Callao y en muchas provincias del país. Las Fuerzas Armadas, de alguna manera, van a estar acompañando, ¿no es cierto?, el trabajo hecho por la policía, que son los que manejan perfectamente lo que es orden público. Ellos tienen la experiencia, la capacitación y el armamento, sobre todo, para hacer esa labor. La gente tiene que entender que las Fuerzas Armadas no tienen la preparación de enfrentamiento hacia la delincuencia, o sea, ellos están como apoyo. Hay un grupo de gente que dice que sí puede usar las armas que tienen y eso no es correcto, por una sencilla razón. AKM, FAL, fusiles de guerra son de larga trayectoria y si usaran ese tipo de armas en la ciudad, van a matar delincuentes, pero van a matar ciudadanos también. Entonces, basado en eso, que es real, no podrían hacer uso de su arma de fuego, a menos que sea una emergencia en un sitio donde no hay ciudadanos, en un campo abierto, pero eso es difícil en la ciudad, ¿no? Acá lo que se trata es que las Fuerzas Armadas de alguna manera apoyen con el respeto que algunas personas le tienen, me refiero a la parte delictiva. O sea, el delincuente, en mi opinión, no tiene principios, valores, escrúpulos, moral, ética,
no le interesa que estén las Fuerzas Armadas ahí, a los raqueteros, a los sicarios. Entonces, pero sí las personas pueden hacer una gran labor dando información a la policía, diciendo, por ejemplo, un vecino sabe dónde venden droga, sabe dónde vive un delincuente, saben todo eso ellos, pero la información no la dan. Es la oportunidad, porque ahora, en este estado de emergencia, por ejemplo, la policía puede entrar sin orden judicial a una casa, allanar una casa. Entonces, si tienen la información del ciudadano, le va a ser más fácil la labor a la policía. Por otro lado, también está el tema de las armas, ¿no? ¿Cuántos vecinos, y se han dado casos ya, que han denunciado y lamentablemente no han sido escuchados? Pero ahora en estado de emergencia también pueden denunciar gente que sabe que es violenta, que está armada, con armas de fuego. Entonces, esas cosas van a ayudar bastante a la labor de estos primeros 45 días de estado de emergencia. Digo 45 días porque en el Callao usted recuerde que se prorrogó 3, 4 veces el estado de emergencia. Igual opino yo que 45 días van a quedar muy chicos, muy cortos para que puedan hacer y llegar al objetivo que se ha trazado. Ahora, esta declaratoria de emergencia de 45 días, muy bien usted lo recuerda, trae ciertas restricciones consigo, restricciones a la libertad. Aquí sería importante explicar, detallar cuáles serían para los ciudadanos de a pie, ¿no? Son 4 puntos que hay que tomar en cuenta. Lo primero que es la libertad y seguridad personal. O sea, a cualquier persona hoy día la policía la puede arrestar. No hace falta que tengan una orden judicial como normalmente es cuando no hay estado de emergencia. Pueden y van a llevarla a la comisaría y van a investigarlo. Entonces, todo el mundo hoy día podría hacer, digamos, previo trabajo de inteligencia policial, porque la inteligencia policial lo que hace es darle la información exacta a la policía para que ellos puedan actuar. La inviolabilidad de domicilio, o sea, hoy día pueden entrar, como dije antes, a cualquier sitio, a cualquier domicilio, a cualquier establecimiento y no necesitan orden judicial. Basta que tengan ya la información de la inteligencia policial o de la misma policía para que hagan ese acto. Los dos últimos son libertad de tránsito y libertad de reunión. Y ahí hay un tema que no ha quedado todavía claro, ¿no? Por ejemplo, ¿es posible hacer marchas pacíficas? Lo que dicen es que sí, otros dicen que no. En mi opinión, yo creo que si son pacíficas, si no vulneran la inseguridad, deberían hacerse, ¿no? Está en la Constitución. Pero cuando hay orden, hay un estado de emergencia, eso también está en discusión. Entonces, eso habría que aclararlo bien porque hay una confusión ahí que la población todavía no entiende. Señor Ortiz, en el caso de la irrupción a los domicilios sin orden para poder ingresar y se trata de ciudadanos que son inocentes de alguna acusación, ¿cuál sería la defensa que tenga el ciudadano al respecto? Porque podría esta irrupción tornarse violenta, incluso haber daños materiales del domicilio. ¿Qué podría hacer el ciudadano al respecto? Así es correcto, pero es que la policía, para que no puede entrar a su domicilio, por ejemplo, si no tiene una información de que en su domicilio está ocurriendo cosas ilegales, cosas delictivas, temas extraños, ¿no? Entonces, no es que se le ocurra entrar a cualquier casa, tiene que haber una información para que hagan eso. Entonces, ya la investigación dará cuenta de esa actividad. Pero sí vale la pena, y le digo por qué. En el Callao, cuando se dieron el estado de emergencia, se allanó muchas viviendas donde había armas de fuego. Lograron incautar armas de fuego. En el Callao, en los 4 estados de emergencia que se prorrogaron, más o menos un 70% se redujo la actividad delictiva, pero siempre hubo un 30%. No es tampoco, y acá lo estamos viendo hoy en Lima, ¿no? En pleno estado de emergencia la delincuencia está operando, sigue asaltando, sigue robando, o sea, esto no es que se acabe totalmente, no es así. Entonces la gente tiene que entender que este estado de emergencia también es para tomar precauciones, para tener una actitud preventiva, como no porque está en estado de emergencia no va a salir pues con el Rolex o con las cadenas de oro, no. Uno tiene que estar cuidándose todo el día en todo ámbito. La declaratoria de emergencia en Callao, como usted muy bien menciona, ¿considera que es un precedente de éxito? Si no fuera así, ¿tenemos otras jurisdicciones que sí lo hayan sido? Bueno, yo le digo que no fue realmente efectiva y le digo la razón. Luego del estado de emergencia,
el Callao volvió nuevamente a ser víctima de una gran delincuencia, porque no se habían trabajado las tres situaciones principales porque se declararon emergencia en el Callao. La primera era las drogas que eran preñadas en los containers, en el puerto del Callao, o los buzos que trabajaban acondicionando la droga debajo de los buques, ¿no? Ese punto hasta hoy día no se soluciona. El segundo punto fue la extorsión que había en ese momento, en ese tiempo en el Callao, y hoy día la extorsión está peor que antes, entonces tampoco se solucionó. Y el tercer punto es que los grupos juveniles, las pandillas que defendían sus territorios por la venta de drogas, por la extorsión misma, por lo que son los delitos en general, hoy día también siguen. Entonces, no se pudo realmente, digamos, tener un trabajo que en el tiempo sea un trabajo que dé más tranquilidad al Callao. Ahora está peor en cifras incluso que antes de la... Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué lección nos dice esto? Una vez que acabe el estado de emergencia, cuando acabe, tiene que haber un trabajo mucho más activo en inteligencia policial, mucho más activo en patrullaje disuasivo, preventivo, porque si no es así, entonces vamos a volver nuevamente a esta problemática. Sí, me gustaría dar unas cifras. Tan solo el año pasado se denunció 69.000 asaltos en Lima y 6.000 en Callao. También hablamos que fueron solo denuncias. Y se tiene otro reporte por el sistema de denuncia policial que dice que por cada hora 11 víctimas se acercan a una comisaría para hacer una denuncia. Esto es para dar una idea del contexto. Señor Ortiz, ¿podría llegar a ser efectivo entonces este nuevo estado de emergencia para aminorar el nivel delictivo tanto de Lima y Callao? Mire, las cifras que conocemos, las que usted ha dado, son correctas, son parte de las cifras reales. La cifra negra de la no denuncia es mucho más, o sea, no son las cifras que realmente ocurre el delito en Lima, Callao y en el resto del país, ¿no? Entonces, hoy día yo tengo 40 años de experiencia en seguridad ciudadana y jamás he visto la cantidad, las modalidades de delito que están habiendo ahora. Hay varios factores para que esto se dé, ¿de acuerdo? ¿No? Un factor importante para mí es, por ejemplo, la delincuencia extranjera que hoy día está... de cada 10 delitos que ocurre, en 6 están metidas la delincuencia extranjera, y no solamente es la delincuencia venezolana, que en número son los que más delinquen, sino también está la delincuencia colombiana, la ecuatoriana. De pronto hemos vuelto un país atractivo para que vengan delincuentes a cometer delitos acá. Entonces hay que tomar en cuenta el factor delincuencia extranjera, y eso es porque están entrando, lamentablemente, por corrupción por la frontera, y eso es lo que están, la misma inteligencia está captando, de que no hay un control adecuado en la frontera y están llegando y siguen entrando. Señor Ortiz, ya para ir cerrando, le pediría, por favor, brinde las recomendaciones a los ciudadanos mientras dure este estado de emergencia, porque ahora podrán ser intervenidos en sus domicilios, transitando. Entonces, es importante, necesarias las recomendaciones al respecto, señor Ortiz. Lo primero es, así tenga usted licencia de arma, no porte un arma de fuego, lo primero. Lo segundo es, siempre andar con un perfil bajo, todos debemos andar, porque el estado de emergencia no significa que hay cero delitos, no. Seguimos con riesgo en todos los ámbitos de las ciudades. 3, colabore en este estado de emergencia dando información. Esto es muy importante. Si en su edificio, si en su cuadra, usted conoce que venden droga, conoce que una tienda vende alcohol a menores de edad, conoce que vive una persona que está vinculada a los delitos, es momento para que usted colabore con las autoridades. Y aproveche el estado de emergencia para asumir una cultura de seguridad preventiva ya como norma de vida en todos los ámbitos, porque si bien es cierto, esto podría ayudar, la delincuencia va a seguir. O sea, no es que se erradique, no se puede erradicar un problema social. Siempre vamos a tener delitos. Lo que se quiere es que la frecuencia y número de estos delitos se reduzca, que baje. Pero vuelvo a repetir, el gran trabajo es post el estado de emergencia. O sea, ¿qué pasa después del estado de emergencia? Tiene que haber un trabajo muy integral y articulado para que no vuelva a repetirse y aumentar nuevamente las cifras en diversas ciudades.
Señor César Ortiz, agradecemos la compañía de usted esta mañana. Él es analista de seguridad y presidente de APROSEC. Con él hemos hablado acerca de la declaratoria de emergencia tanto en Lima como Callao. Muy bien, tras esta entrevista nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos. Veamos a continuación las noticias más importantes del RENIEC a nivel nacional en el reporte que nos comparte Vanessa Castillo. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. RENIEC realiza marcha blanca en el Centro de Atención MAC en Huánuco. RENIEC pone en funcionamiento nuevo punto de atención descentralizada. RENIEC asistió a Casa Hogar de Niños Especiales para realizar trámites documentarios. Con la finalidad de ampliar la cobertura de trámites documentarios en Huánuco, el miércoles 9 de febrero RENIEC puso a prueba las atenciones en el MAC del Centro Comercial Real Plaza en Huánuco. La ciudadanía puede personarse para realizar todo tipo de trámites, ya sea de mayores o de menores, ¿no? Inscripciones por primera vez, rectificaciones de datos, cambio de domicilio, renovación de DNI. Pueden obtener certificaciones, partida de nacimiento, siempre y cuando la partida de nacimiento figure en la base de datos de RENIEC. Pueden obtenerlo en las 2 ventanillas que tenemos disponibles en el MAP del centro comercial. Dentro de esta marcha blanca se realizaron diversos trámites documentarios. Pueden visualizar nuestra registradora de DNI está procediendo a realizar una captura en vivo para un trámite de cambio de 17 años a 18 años, ¿no? Del DNI amarillo al DNI azul. Está procediendo a realizar el trámite. El propósito del RENIEC es brindar un servicio oportuno y de calidad a todos los ciudadanos, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19. Excelente atención por parte de las señoritas. ¿Todo conforme? Todo conforme. Dentro del local del Gobierno Regional Lima Sur, ubicado a unas cuadras de la oficina registral de RENIEC Cañete, se ha puesto en funcionamiento un nuevo centro de atención descentralizada. Este punto de atención cuenta con un módulo para trámites de DNI. La nueva sede permitirá descongestionar la afluencia diaria de ciudadanos que asisten a la oficina registral de RENIEC y permitirá incrementar la capacidad operativa de trámites en un 33% dentro de esta zona. Sí. Es importante señalar que en esta oficina se realizan todas las entregas de DNI, tanto el convencional como el electrónico. RENIEC realizó una campaña documentaria en el Hogar de Niños Especiales San Aníbal de Francia, en el distrito de Tiabayá. El albergue, manejado por la congregación religiosa Instituto del Verbo Encarnado, acoge a niños en estado de abandono con diversas discapacidades. En esta campaña, que está dirigida a menores de edad que se encuentran en estado de abandono por parte de sus familiares, se realizaron los siguientes trámites. Se han realizado 11 trámites de DNI, de los cuales algunos eran por renovación, otros por actualización del domicilio y otros actualización de algunos datos como la discapacidad en el DNI. En lo que va del año, esta es la primera atención que se realiza en la Casa Hogar de Menores, pero no la última. El RENIEC está comprometido a brindar el derecho de la documentación a todos los ciudadanos del país, en especial a los más vulnerables. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerda que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitarnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y continuamos con RENIEC porque la entidad registral alertó a los ciudadanos para que no se dejen sorprender por correos falsos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través de su cuenta de Twitter, alertó a la ciudadanía que personas ajenas al RENIEC están usando el nombre de la institución enviando mensajes desde este correo programas@reniec.gov.pe con links de descarga del DNI.
Recomendó que si reciben este tipo de mensajes, por seguridad no lo abra y elimínelo de su bandeja. Además, recordó que la entrega del DNI se realiza en agencias y estrictamente de manera personal. Nunca envían links para descargar el documento de identidad, ya que este solo es físico. Finalmente, el RENIEC señaló que iniciará las acciones pertinentes para denunciar estos hechos. Y Pensión 65, como parte de su estrategia para impulsar un proceso de envejecimiento con dignidad, además de entregar la subvención económica, los integra a actividades recreativas celebrando el Día de San Valentín. Veamos. Isabel Wilca Guamán Wilca y Juan Mamani Castro solo les bastará sentarse a conversar afuera de su casa, rodeado de sus gallinas y recordando aquellos momentos inolvidables que los hicieron decidir estar juntos. Así definen este sentimiento las parejas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, que, con motivo del Día de San Valentín, intercambiaron enternecedoras muestras de cariño y dieron consejos a las parejas más jóvenes. Además, en este día tan especial, algunos usuarios del programa Pensión 65 recuerdan que es sentirse amados y que tener a su lado a la persona que aman es una bendición de Dios. En todo el país, Pensión 65 cuenta con más de 545.508 usuarios. En su búsqueda de acercar el Estado a los ciudadanos, Pensión 65 llega hasta los hogares más remotos. Por ello, atiende a 297.371 adultos mayores en zonas rurales, a 48.137 en 84 distritos fronterizos, a 22.732 en 69 distritos del Brain, así como a 11.602 afiliados en 1.933 centros poblados amazónicos de 11 departamentos. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JN y por la señal de nuestros 24 canales aliados. Los dejamos con imágenes de Cañete. Permiso.